Si ustedes recuerdan, estuvimos hablando de algo que se llama Hadoop. Tanto es un framework como es un paradigma, ¿no? De procesamiento de datos masivos. Entonces, de lo que se trata es de que revisemos en la primera parte los componentes de Hadoop. Vamos a llegar a donde nos quedamos. Todo esto lo comentamos el paradigma, vimos un ejemplo. Ok, entonces llegamos a las tecnologías para el procesamiento de Hadoop. Vamos a revisar las tecnologías. En pocas palabras son módulos. Los primeros componentes, o más bien el software que vamos a requerir para ello. ¿Ok? Entonces, si ustedes bien recuerdan en la última sesión en línea, comentamos de cuatro etapas que explora Hadoop para el procesamiento de datos. En este caso, la adquisición de datos, el almacenamiento de datos y el análisis de datos. La parte de presentación se la deja al lenguaje de programación que vaya a ser utilizado para... Vamos a hacer ¿eh? Bueno, bueno. De séptimo. Séptimo, no importa la... Gracias, Dani. Qué bueno estamos. Ahora sí continuamos. Bueno, entonces les decía yo que la parte de presentación pues se la deja, queda abierta para que el desarrollador implemente las tecnologías que quiera consumiendo los servicios de Hadoop. ¿Ok? Observen que por cada una de las etapas existen diferentes tecnologías que se pueden anexar a Hadoop. En el caso de la adquisición de datos, pues tenemos comandos del sistema de archivos de Hadoop. Acuérdense que HDFS es el sistema de archivos de Hadoop. ¿Ok? Y aquí se listan algunas tecnologías. Las vamos a ver más adelantito en un esquema donde digamos que de manera más gráfica los vamos a poder ir consultando. ¿Ok? ¿Vas a empezar, compañero? Toma un poco de gel y pasa, por favor. Entonces tenemos Scoop para la parte de la adquisición de los datos, que es un proyecto que está diseñado para facilitar la importación y exportación de datos entre Hadoop, ya sea en el sistema de archivos nativo de Hadoop o un módulo que se llama HBase, ¿vale? Además de bases de datos relacionales. Comúnmente cuando nosotros trabajamos con datos masivos, difícilmente vamos a trabajar construyendo bases de datos relacionales, pero puede ser que uno de los orígenes
de la información que nosotros vamos a procesar pueden ser bases de datos relacionales. ¿Ok? Entonces permite precisamente esa importación. Observen ustedes que se constituye como una interfaz, ¿no? Entre cualquier tipo de origen de base de datos y el sistema de archivos de Hadoop, HBase o HIP, que también es una tecnología muy utilizada dentro de Hadoop. También ayuda a transformar los registros del origen, es decir, de la base de datos de tipo relacional, en información que puede ser almacenada en datos distribuidos. Acuérdense que tenemos dos tipos de procesamiento de datos que puede ser paralelo o distribuido, y en este caso Scoop nos permite precisamente implementar esa importación en base de datos que incluso pueden ser distribuidas. Al igual que Hadoop está desarrollado en Java y utiliza el mismo paradigma, ¿ok?, de procesamiento MapReduce para realizar transferencia en datos paralelos. ¿Vale? Trabaja con conectores, tales como los estándares JDBC, o directos o nativos de los gestores de bases de datos, como pueden ser MySQL, Oracle, SQL Server o Postgres, perdón. ¿Vale? Entonces, resumiendo el uso de Scoop, si yo voy a importar datos hacia Hadoop y esos datos están en una base de datos relacional, ya sea paralela o distribuida, pues puedo utilizar esta tecnología. ¿Ok? Casos de uso de Scoop. Bueno, es decir, qué situaciones se pueden dar con Scoop. Pues mover datos del sistema de archivos de Hadoop hacia una base de datos relacional o del sistema de archivos de Hadoop, ¿vale?, aplicando el paradigma MapReduce, pues se realiza de manera más sencilla este trabajo. Y también se pueden realizar consultas sencillas o de almacenamiento de backend para un sitio web. ¿Ok? Es decir, en pocas palabras, se puede también incorporar como una herramienta de consulta, ¿no? Yo tengo un almacén de datos en Hadoop, pero yo lo quiero tratar como una base de datos relacional para, por ejemplo, consumir información almacenada. Bueno, pues utilizo Scoop para poder hacer esto, ¿no? Pues, y pues aquí más o menos de manera gráfica vemos cómo se implementa esto. Pues ya nada más es para entender la idea final, ¿no? El data harvesting no es otra cosa que el cultivo de datos, ¿no? Se hace referencia a una fuente de datos que puede ser de cualquier origen, en particular de tipo relacional. Tenemos Scoop en ambos casos, porque acuérdense que o nos puede servir precisamente para llevar a cabo ese cultivo, esa recopilación de datos que vienen de bases de datos relacionales. Luego de ahí ya sigue el flujo de trabajo de Hadoop para lo que nosotros lo tengamos, pero también Scoop nos sirve precisamente para mostrar resultados como si fuera, como si trabajara como una base de datos relacional, ¿no? Y pues como ustedes saben, comúnmente este tipo de tecnologías se aplican mucho, se utilizan
para aplicaciones de tipo web. Pasamos a la siguiente tecnología que en este caso se llama Flume. Es un proyecto de Apache. En general, todos los proyectos integrados a Hadoop son de Apache. Es un sistema distribuido y seguro para recoger, agregar y mover grandes volúmenes de datos provenientes de logs entre distintas fuentes a un almacén de datos centralizado. Es un proyecto iniciado por Cloudera y actualmente está soportado por Apache. Sus características, que es fiable, tolerante a fallos y que es escalable, permite la automatización de las cargas de datos, permite importar datos desde la fuente que los genera de forma continua, a través del flujo de datos en streaming. Acuérdense que la parte de streaming es una característica de las últimas generaciones en cuanto a procesamiento de datos masivos, que nos permite precisamente recuperar u obtener más bien resultados en tiempo real, ¿no? Eso hace referencia a la parte de streaming. No solo agrega datos desde logs, también permite recoger datos desde eventos ligados al tráfico de red, redes sociales, mensajes de correo electrónico, etcétera. ¿Cuál es su arquitectura? ¿Cuál es la arquitectura de Flume? Bueno, pues cuenta básicamente con tres elementos. Una fuente externa, en este caso podría ser la actividad de un servidor web, ¿vale? Desde la cual se van generando eventos y estos eventos van generando un registro. Y el lugar donde se almacenan esos registros se llaman logs, ¿vale? Entonces, esta herramienta está especializada en el análisis y recopilación de datos desde logs. Ustedes han escuchado seguramente cuando hay algún problema con una aplicación, un servidor o algo que les dice luego que se sugiere, pues revisen el log, ¿no? Para saber qué problema es el que se encuentra ahí registrado. Después esto lo recupera en un elemento que se llama fuente, que se carga precisamente de recoger estos eventos provenientes, en este caso, de una fuente externa, que ya decíamos que puede ser un servidor, y les provee un formato que sea reconocible por esta tecnología, y una vez tratado, pues entonces ahora sí lo pasa por algo que le llamamos canal, ¿no? En este caso, el canal es una especie de almacenamiento temporal intermedio que nosotros encontramos entre la fuente y algo que se le conoce como sumidero. Entonces ahí van a permanecer hasta que el sumidero vaya consumiendo esos datos. Puede ser el sumidero, puede ser cualquier otra cosa. Pero digamos que ahí va a mantenerse una especie de suministro, ¿no? En lo que son consumidos.
El subidero pues se encarga entonces de recuperar estos datos, es decir, de consumirlos a través de transacciones y de esta manera los va moviendo, los va canalizando a un repositorio que puede ser externo, a otra fuente o a otro canal. ¿Sale? Y finalmente otro elemento exterior, Flume como tal, en este caso es ese repositorio externo que nos menciona en el elemento anterior, ¿no? Que puede ser en este caso, pues el sistema de archivos de Hadoop. Entonces, si ustedes ven, prácticamente está implementando el mismo paradigma, MapReduce, pero a un nivel de procesamiento, digamos, intermedio, ¿no? Y tener en cuenta que, pues obviamente los datos que en este caso Flume está procesando, pues son logs, ¿no? El origen de los datos son logs. Vámonos entonces con la siguiente tecnología, y en este caso es Chukwa. Es un sistema de captura de datos y framework de análisis que trabaja con Hadoop. Todas las tecnologías que estamos mencionando son tecnologías que podemos implementar junto con Hadoop. No trabajan por sí solitas, sino que nosotros las ponemos como, si lo queremos ver así, como mejoras o extensiones, ¿no? Está diseñada para trabajar y analizar grandes volúmenes de logs. Incluye herramientas para mostrar y analizar los datos capturados. Muy similar a Flume. Vamos a empezar. ¿Qué características tiene esta tecnología? Puede recoger una gran variedad de métricas, recibir datos a través de diferentes protocolos de red, incluyendo Syslog. Trabaja con el sistema de archivos de Hadoop y evidentemente implementa el mismo paradigma MapReduce para llevar a cabo el procesamiento de sus datos, por lo que puede escalar fácilmente a miles de nodos para la recolección y análisis. Proporciona un marco familiar para el análisis de los datos recogidos con componentes plugables, personalizables y que pueden mejorarse. Además, soporta la recuperación de fallos, ya que utiliza copias locales de archivos de registros en las máquinas o nodos donde se generan. ¿Cómo está diseñada la arquitectura de Chukwa? Bueno, pues consta de algunos elementos como lo son agentes. Los agentes son procesos independientes, ¿vale? Es decir, pueden
invocarse y trabajar de manera independiente al trabajo de una aplicación, por ejemplo, principal, ejecutándose corriendo en cada máquina en la que se generan los logs que en este caso se van a transferir. Recolectan los logs desde la capa de aplicación usando adaptadores. Un agente puede tener varios adaptadores y cada uno realizando tareas separadas para recolectar logs. Entonces, este término de logs es muy común en el campo de la inteligencia artificial, ¿vale? Toda aplicación que realiza una tarea en particular se le denomina agente y en este caso los agentes trabajan en un segundo plano, es decir, se generan tantos agentes como sea necesario para llevar a cabo la recopilación de datos de logs. Los recolectores se encargan de, como su nombre lo indica, recolectar o integrar los logs de varios agentes y escribirlos en un fichero de tipo datasync en el sistema de archivos de Hadoop. Cada sync file es un fichero de Hadoop que tiene un grupo de claves valor. Acuérdense que en este caso Hadoop cuando le da tratamiento a los datos, genera ternas y este es el caso, ¿no? Y marcadores para facilitar el acceso a MapReduce. Los jobs MapReduce se encargan de procesar los ficheros de tipo DON y mueven los ficheros fuera del sync y corre un proceso denominado job MapReduce para agruparlos en archivos. Evidentemente, en este caso, cada una de estas tecnologías cuentan con sus propios formatos, ¿no? Que los hacen entendible, como en cualquier aplicación. Si trabajamos con CSV, pues es un estándar, digamos, muy universal que entienden diferentes aplicaciones. Pero, por ejemplo, si trabajamos con XLSX, es evidente que nada más lo va a comprender la versión más actualizada o más reciente de Excel, ¿no? O DocX, evidentemente, también más reciente, ¿no? Punto .SQL, que es un estándar para bases de datos, pues nada más lo van a comprender gestores de bases de datos y así sucesivamente. Lo mismo pasa para este tipo de tecnologías. Aquí tenemos su arquitectura. Ahí tenemos todo un dataset de logs y métricas, según lo que nos dice la descripción de Chukwa, y los agentes se encargan de recopilar todos estos datos de esas diferentes fuentes. ¿Vale? Acá nos dice un agente por cada uno de los alojamientos. ¿Vale? A su vez, los colectores o recolectores se encargan de recopilar los datos que los agentes ya recopilaron. ¿Vale? Acá dice uno por cada 100 agentes. Y ahora sí, dentro del sistema de archivos de Hadoop, tenemos como un stage, como una etapa previa dentro del sistema de archivos de Hadoop, el DataSync, ¿vale? Que está integrando todo lo que proviene desde la recolección de los datos que pueden ser logs o métricas y aplicando el paradigma MapReduce a través de trabajos con este paradigma integra finalmente un almacenamiento estructural que forma parte del sistema de archivos de Hadoop. Entonces, si ustedes se dan cuenta, al igual que esta tecnología como las que hemos revisado antes, en algún momento llegan o realizan un trabajo muy especializado antes de integrar esos datos a sistemas de archivos de Hadoop. Lo mismo estaba pasando con Flume o con Scoop. Vamos a la siguiente tecnología,
se llama como las libretas, script, y lo podemos considerar como un servidor para agrupar logs transmitidos en tiempo real desde un gran número de servidores. Está diseñado para escalar un gran número de nodos y ser robusto a fallos de red o nodos. Es un proyecto que en su origen fue utilizado por Facebook, ¿vale? Instalado en sus servidores y procesando miles de millones de mensajes al día. Se instala en cada nodo y se configura para agrupar mensajes y enviarlos a un servidor central o a un clúster de servidores, no necesariamente uno. ¿Cuál es su arquitectura? Bueno, pueden darse algunos escenarios, ¿no? Por ejemplo, si el servidor central no está disponible, se persiste el mensaje local, más bien persiste el mensaje local para su posterior envío. O si son los servidores centrales, pueden pasar mensajes a un destino final o a otra capa superior de servidores. ¿Vale? Entonces, esta es una aplicación como tal. Se instala en cada uno de los nodos. Acuérdense que los nodos pueden ser servidores o equipos que en este caso tienen la función de procesamiento de datos. O en este caso, para la recopilación de logs mediante esa aplicación, y lo que hacen es retransmitir esos logs, centralizándolos en un solo nodo. Y de ahí lo manda a una base de datos interna de Hadoop que se llama HBase. Y desde HBase, perdón, pues se pueden generar salidas hacia dashboards, y los dashboards no son otra cosa que elementos que sirven para monitorear o para la presentación de resultados, ¿no? De una manera resumida, integrada, ¿no? Ahora sí, HBase, este término ya lo hemos estado escuchando en diferentes ocasiones. Y como les decía, pues no es otra cosa que la base de datos de Hadoop. ¿Qué características tiene HBase? Bueno, pues que no tiene un esquema relacional, es decir, no vamos a encontrar tablas. No admite SQL. Además es distribuida. Tiene un particionado automático de tablas, orientado por columnas. Y en pocas palabras, pues fue diseñado por Google precisamente para llevar a cabo el tratamiento de la gran cantidad de datos que estaba generándose en sus diferentes aplicaciones con sus diferentes tecnologías. Y pues ahí entre paréntesis encontramos la cantidad de tecnologías integradas a HBase a través de las Big Tables. ¿Vale?
Es decir, en este caso, cuando nosotros hablábamos de, el modelo relacional, acuérdense que cada tabla se denomina una relación, pero en este caso no, como tal, no son relaciones lo que nosotros encontramos. Aunque sí lo podemos visualizar con ese esquema, no las podemos considerar del mismo tipo. Están montadas en el sistema de archivos de Hadoop. Están en un nivel de abstracción, se le llama superior o encima. Permite cargar programas en Java para realizar o para aplicar más bien MapReduces personalizados. Entonces, si ustedes observan aquí en la arquitectura que se está mostrando en la imagen, tenemos nuevamente una aplicación web, ¿ok? Y tenemos elementos que están consumiendo servicios de tipo REST, ¿vale? Que pueden ser otros equipos de cómputo, pueden ser otros servidores. Y en estos encontramos como cliente, sale de HBase, una aplicación que permite integrar los datos provenientes desde esa aplicación web hacia la base de datos de Hadoop. Y una vez que se encuentra integrada la base de datos de Hadoop, ahora sí pasa al sistema de archivos de el mismo framework. No tiene un lenguaje nativo de consulta, es otra característica. Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, pues utiliza el lenguaje de tipo pseudo JavaScript para crear tablas y realizar consultas. De la misma manera que trabaja o de manera similar a la que trabaja MongoDB, que es un gestor de base de datos, no SQL con el que vamos a estar trabajando en una siguiente unidad. ¿Vale? Ya nos daremos más o menos una idea de a qué se refería con un pseudo lenguaje, en este caso de JavaScript. Pero sin duda que SQL pues, nos va a servir para, digamos, para entender esa lógica, ¿no? De cómo lleva a cabo las consultas. La siguiente tecnología que vamos a ver es HIP. Es un sistema Data Warehouse, evidentemente integrado a Hadoop, que facilita el uso de la agregación de los datos, consultas y el análisis de grandes datasets almacenados en Hadoop. También fue una tecnología desarrollada por Facebook hace ya bastantes ayeres y proporciona métodos de consulta de los datos usando el lenguaje HIPQL, que es muy similar a SQL, ya les decía. Si nosotros tenemos unos conocimientos, digamos, a lo mejor no muy profundos, pero sí los conocimientos básicos de SQL, pues fácilmente podemos comprender algunos scripts que utilicen este tipo de tecnologías para llevar a cabo algunas consultas. Acuérdense que en general, cuando nosotros llevamos a cabo el tratamiento de datos masivos, la mayoría de las transacciones que se realizan son consultas. Las consultas realizadas en HIP utilizando HIPQL se ejecutan siguiendo el modelo MapReduce. Además, HIP se encarga de traducir las consultas escritas en HIPQL en tareas o los conocidas job MapReduce. Permite realizar ajustes en funciones map y reduce propias.
La latencia mayor que es mayor que las realizadas en bases de datos relacionales debido a la inicialización de MapReduce. Además, permite hacer consultas a tablas que se encuentran en HBase, que es la base de datos nativa de Hadoop, y tiene interfaces a través de protocolos estandarizados para la consulta con bases de datos de JavaScript, por ejemplo, o para MySQL o SQL Server a través de JDBC o de BDC, ¿vale? Por lo que sin problema se pueden integrar con otro tipo de herramientas. ¿Cómo está la arquitectura de HIP? Bueno, pues observemos que tenemos en la parte inferior, donde está esta pequeña nubecita, las tecnologías nativas de Hadoop. Y en este caso, HIP es una tecnología alterna que permite trabajar con Hadoop de manera, digamos que hasta cierto punto, similar a la que se trabaja con una base de datos relacional a través de los estándares que ya comentábamos. Tienen su almacenamiento propio y controladores que permiten precisamente la operación entre estos. Por lo que entre algunos elementos que podemos mencionar está la interfaz del usuario, que básicamente pues, son los métodos de entrada del usuario para estas consultas. ¿Vale? Ya mencionamos la parte de los drivers, que se encarga de implementar sesiones de trabajo. El compilador que sirve para parsear las consultas y realizar análisis semánticos, generando un plan de ejecución con la ayuda de el Metastore. El Metastore no es otra cosa que es un almacén de metadatos o datos que describen en este caso a los datos a integrar o a migrarse, ¿no? Tenemos también motores de ejecución que se encargan de llevar a cabo plan de ejecución realizado por el compilador. Como ustedes observan, pues es una herramienta todavía más robusta en el sentido de que tiene diferentes elementos que operan para llevar a cabo, por ejemplo, estas consultas que habíamos mencionado. La siguiente tecnología que vamos a consultar se llama PIC. Algunas características de PIC, pues, a su eficiencia frente a grandes flujos de datos. La idea de usar PIC es que el usuario se centre en el qué y no en el cómo llevar a cabo la integración o centralización de los mismos. En este caso, PIC es un proyecto que fue desarrollado por Yahoo en el año 2006 y en el año 2007 fue incorporado como un proyecto más de Apache. Como tal, es un lenguaje de programación de flujo de datos de alto nivel desarrollado para facilitar la programación de MapReduce sobre Hadoop. Tiene su propio lenguaje denominado PIC Latin, que es bastante entendible, bastante intuitivo, que es de una curva de aprendizaje menor, pequeña, y se puede utilizar o se puede ejecutar como scripts a través de una consola de trabajo de tipo shell. Ahí vamos ejecutando los comandos de PIC. Y pues también contiene, o más bien permite integrar el trabajo de PIC a diferentes entornos de desarrollo, como puede ser para Eclipse,
instalando la extensión PicPen. Vamos con la siguiente tecnología, Cascading. Es un software de capa de abstracción para Hadoop que permite crear y ejecutar flujos de trabajo para el procesamiento de datos de clusters Hadoop usando JVM. Es decir, podemos tener diferentes clusters incluso virtualizados en los que puede funcionar Cascading. Oculta la complejidad obviamente subyacente del trabajo de MapReduce, alternando una aplicación de tipo MapReduce que tiene digamos que tiene dos tipos, ¿no? De licencia comercial y de software libre. Lo llegan a utilizar empresas como Twitter, ¿no? Spark son nuevas tecnologías alternativas que pueden utilizarse para implementar también este paradigma MapReduce. En este caso fueron desarrollados como parte de una tesis doctoral en el laboratorio Berkeley AmLabs. Es de tipo open source, se integra como uno de los tres proyectos más activos dentro de la Fundación de Software Apache. Creó el concepto de Databricks, que es una startup que desarrolla Spark. Está desarrollada en Scala y proporciona diferentes aplicaciones para Java, Scala y Python. Utiliza el modelo de programación Resilient Distributed Datasets, aplica abstracción básica para trabajar con cualquier tipo de dato y a través de su mismo modelo de programación lleva a cabo las transformaciones que necesita para llevar a cabo sus procesos en búsqueda de una solución a los problemas que haya planteado, ¿no? Que se han planteado.
Estamos por acabar, ¿eh? Ya estamos por acabar. Cada Resilient Distributed Dataset se divide en múltiples particiones, las cuales pueden ser ejecutadas ya sea en paralelo, en diferentes nodos de un clúster. O sea que un clúster es un conjunto de nodos y cada nodo pues puede ser un equipo con capacidad de cómputo o un servidor, ¿no? Un servidor físico o virtualizado. Son inmutables. Una vez que se han extraído los datos, estos no cambian. Las transformaciones aplicadas por este modelo de programación crean otro mismo modelo y con el resultado se van haciendo diferentes transformaciones. ¿Vale? Entonces acá abajo observen, se aplica el modelo dentro de un dataset o un conjunto de datos y entra a una etapa de transformación y esa etapa de transformación genera otra vez diferentes datasets que a su vez van generando acciones. En este caso, las acciones incluso pueden llegar a ser lo que conocimos como los trabajos o tareas o jobs MapReduce que finalmente generan una salida que es un valor, ¿no? Y así de manera general podemos ver, digamos, la arquitectura global de Hadoop, ¿vale? Donde nosotros podemos identificar algunas de las tecnologías, si no es que todas las tecnologías de las cuales hemos platicado, ¿vale? Y a su alrededor, alrededor de Hadoop, pues nosotros podemos encontrar diferentes tecnologías alternas o algunos lenguajes de programación que nos sirven precisamente para llevar a cabo la explotación de los recursos que emanan de Hadoop, ¿vale? Como pueden ser algunas tecnologías para la generación o para el entrenamiento de algoritmos de aprendizaje automático, lo que en inglés conocemos como el machine learning, perdón, que utilizan algoritmos como de clasificación, de predicción, de clustering, etcétera, etcétera, o algoritmos, por ejemplo, para realizar análisis estadístico profundo, ¿no? O servidores de trabajos propios de Hadoop, es decir, aminora la carga de gestión propia de Hadoop, realizando tareas, digamos, de gestión alternas, o podemos encontrar administrador de procesos distribuidos a través de otro tipo de tecnologías como Zookeeper. ¿Ok? Pero en general aquí en la parte central tenemos Hadoop y las diferentes tecnologías que se integran dentro de las diferentes etapas que habíamos comentado, ¿no? Sobre la integración, el tratamiento y en este caso la carga de los datos a procesar en la base nativa de Hadoop que es HBase, ¿vale? Bueno, pues con eso terminamos la parte de teoría sobre Hadoop para que más o menos nos demos una idea de todas de todas las tareas que se pueden realizar, de todas las tecnologías que ayudan a Hadoop a procesar en en diferentes momentos, los datos. Y pues vamos a proceder a instalar o software que necesitamos para llevar a cabo la instalación de Hadoop.